Un feliz día para ti. Yo soy James Enrique Romero, historiador de la Universidad Gregoriana de Roma, presbítero de la Iglesia Católica, párroco de San Roque del Copey, diócesis de Valledupar. Monseñor Óscar José Vélez Izaza es nuestro obispo. Estamos estudiando la Iglesia medieval. Quinto tema, el monacato, los monjes en la Edad Media. Bienvenidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, recrearás todas las cosas, renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, para iniciar este quinto tema de monacato, hay que recordar la Edad Antigua, con San Antonio Abad, con quien inician los anacoretas, o sea, los monjes del desierto, los padres del desierto. Luego los cenobitas con Campacomio, que ya crean una comunidad, y así sucesivamente. En el siglo VI, San Benito, quien murió en el 560, crea una comunidad que ya hoy serían los benedictinos. San Benito, su vida pues la escribió el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, que más es una historia espiritual. San Benito pues vivió como anacoreta, ya lo sabemos, en un lugar apartado, 30 años, en contemplación, pues, orando al Señor, porque la palabra monje significa uno con Dios. Intentaron asesinarlo, se salvó por un milagro. Y luego, pues, San Benito, de Subiaco, donde estuve como eremita 30 años, pasó a Monte Cassino, donde constituyó una comunidad maravillosa. Escribió una regla donde era muy importante la hospitalidad, y su regla famosa, ora et labora, mientras oras trabajas, porque para él el trabajo manual era muy importante, era una penitencia, como lo dice Génesis capítulo 3, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Luego de San Benito, pues tenemos en el siglo VI también a Cesáreo de Arles, o Cesario de Arles, obispo de Galia, hoy Francia, quien también escribió una regla, sobre todo para mujeres, que era muy raro las comunidades femeninas, porque ya sabemos que las mujeres eran propias para la casa, para la cocina, para ser mamás, más en la parte de la religión no se les veía con buen ojo. Pero aún así, Cesario de Arles hizo una regla para mujeres entre 512 y 513, incluso un monasterio para ellas de clausura, donde había más o menos 20 o 30 monjas. Fue una innovación. Pero lógicamente, porque en ese tiempo las mujeres eran dependientes únicamente para la reproducción. Y se dio pues la explosión con San Cesario de Arles, la explosión de los monasterios femeninos, que fue sobre todo a partir del 1200, siglo XIII. Luego tenemos a San Gregorio Magno en el siglo VI, con su regla pastoral. Escribió la vida de San Benito, ya lo dijimos. Tenemos a Casiano en el siglo V, con un monaquismo y cenobitismo. Verdaderamente se decía, Casiano, que el monje es el verdadero cristiano. Luego tenemos a San Patricio, fundador de la misión irlandesa, unos monjes, o sea, toda esta Irlanda fue evangelizada desde la estructura monástica, donde el jefe de la iglesia era el abad. Luego en el 596 tenemos a San Columbano, que fue un gran evangelizador también de Irlanda, con la lengua latina, un poco la violencia física, como un poco martirio corporal. Bonifacio en el siglo VIII llevó a la conversión de los sajones a través de la evangelización. Tenemos en el 821 a Benito de Aniani, quien murió en ese año, que fue ministro de Ludovico Pío, del emperador, y que estuvo a su lado durante mucho tiempo. Su biografía la escribió a Ardone Asmalato. Se dedicó mucho a la reflexión y al estudio. O sea, los monjes
debían dedicarse, según Benito Damiani, a la reflexión, al estudio, a la liturgia, el aumento en las oraciones. Luego encontramos un monasterio un poco particular, que fue el de Cluny, los cluniacenses, que fue muy particular. ¿Por qué? Porque con Cluny, que más o menos nacieron en el 910, en el siglo XI, siglo X, 910, cuando Guillermo de Aquitania, duque, apoyó esta nueva abadía de Cluny, y el abad Bernone, que era el jefe Bernone, y 12 monjes más, fueron recibidos para iniciar este nuevo proyecto, pero con una particularidad, que este monasterio de Cluny estaba totalmente bajo la protección del papado, de Pedro y Pablo, en Roma. ¿Por qué es particular? Porque en la Edad Media los monasterios como feudos pertenecían normalmente a un príncipe, a un duque, porque en ese tiempo el más importante, en la Edad Media, la mayor parte, eran los dueños de tierras, los terratenientes, lo decimos en nuestro vocablo más moderno, pero que en el tiempo pasado, llamado vasallos o reyes, duques, marqueses, en fin, eran los dueños de la tierra. Y si allí había una abadía, les pertenecía a ellos. Hasta ellos nombraban los obispos, sacerdotes, en fin. Pero Cluny fue particular porque fue totalmente autónoma y la manejaba directamente el Papa a control de Roma, por lo cual nadie podía influenciar estas abadías. Fue lo que llaman una libertas, una autonomía, una independencia que les llevó una difusión por todo lo que es Francia, España, Inglaterra, la misma Italia. ¿Ves? La suprema autoridad era el abad de Cluny, que mandaba sobre todos los monasterios. O sea, había un centro, una centralización en Cluny, y todas las demás abadías eran dependientes o estaban ligadas a Cluny. Tenían la regla de San Benito, ¿ves? Pero aumentaron mucho la parte de la liturgia, de la mística de Pentecostés, la transfiguración. El centro de la vida en Cluny era el coro y la liturgia, tanto así que tenían que recitar cada monje 215 salmos al día. Ojo, 215 salmos al día. Se centraron mucho en el canto. Algunos abades importantes fueron Bernón, Odón, Mayolo, Odilon en el 994. El silencio fue un elemento importantísimo en Cluny. Y con ello se dio la particularidad de la ofrenda por los difuntos, o sea, las misas por los difuntos, introducidas por Odilon en el siglo XI en la liturgia. O sea, la liturgia de los muertos fue muy importante porque el difunto es aquel que está con el Señor. Muchos de pronto no mueren en paz y ellos consideraban que había que orar, como dicen los macabeos, por aquellos que de pronto no murieron en paz. Cluny, pues, se hizo el ideal de la belleza. O sea, para Cluny la belleza en la liturgia, incluso en la misma estructura monástica del templo, de la abadía, en su construcción, fue muy importante la belleza en Cluny. ¿Ves? Los grandes vitrales, las alturas de los templos, fue muy importante el mismo decorado de las columnas, porque decía que la belleza manifiesta la gloria de Dios al ojo, a la vista del ser humano. Luego tenemos el cister, que es muy importante, los cistercienses. A partir del siglo XII, más o menos, eran cenobitas, comunidades. Nacieron con Roberto de Molén, un abad que era descontento con Cluny, que era muy rígido. Tenían también el ideal benedictino, pero para ello era muy importante, a diferencia de Cluny, que se ocupaban en la liturgia. Para los cistercienses, con Roberto de Molén, el trabajo era muy importante. Mínimo, el monje debía trabajar 6 horas. Con los cistercienses se dio un apoyo grandísimo a la parte agrícola, porque ellos que tenían terreno se dedicaron
a la tierra, a expandir la tierra, a cultivarla, a transformarla, a conquistarla, sobre todo en la parte de la agricultura. Vivían pobremente, la paupertas es muy importante para ellos, o sea, vivir lo que produce la tierra. El trabajo fue clave. De la liturgia sacaron el canto que tenían los cluniacenses. Pues digamos que la belleza para ellos no fue muy importante en sus construcciones. Para ellos es muy importante porque tenían una construcción un poco románica del Imperio Romano, una construcción un poquito simple, sin vitrales, donde solamente en los muros había un crucifijo. A los conversi era muy importante. Los conversi eran los monjes que no sabían leer y escribir, pues se dedicaban a la parte de cultivar el campo. Fue una orden potente y rica con el tiempo, por lo que ellos acumularon mucho capital debido al cultivo de la tierra. E incluso desarrollaron tecnología, lo que llamamos tecnología hoy en nuestro vocablo, en su tiempo, con el molino de agua, con el molino de viento, y dieron un buen avance a la agricultura. Cada abadía era autónoma, a diferencia de Cluny, que era centralizada en Cluny. Los cistercienses, cada abadía era autónoma, no dependía de otra. Su espiritualidad con Bernardo de Clairvaux se centraba en el amor, o sea, la vida del monje era la unión amorosa y erótica con el Señor. Bellísima. El amor era la centralidad, la esencia de la vida monástica en el cister, la caridad, el don de la caridad. Luego de eso, a partir del siglo XII, pues se dieron muchos problemas en el lenguaje, en el estudio de Dios. ¿Cómo hablar de Dios? ¿Ves? ¿Cómo conozco y cómo hablo de Dios? Se elabora, digamos, un discurso racional de Dios a partir de esto. Y monjes, por ejemplo, como Anselmo, que fue un monje muy estudiado, buscaba explicar la existencia de Dios desde la razón, desde la vía de la razón. ¿Ves? Cur Deus homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Cómo explicar esa encarnación desde la razón? Por ejemplo, solo Dios perdona. ¿Por qué solo Dios perdona? También vemos una revolución afectiva, sentimental. Tocar la fe desde el sentimiento. Y vemos al Jesús sufriente. Al Jesús, de hecho, se hicieron en la parte de las estructuras, del arte. Vemos al Jesús que sufre en la cruz. ¿Ves? Al Jesús sufriente, la humanidad crucificada de Jesús expresada desde la cruz. Encontramos en este siglo XII el surgimiento de la poesía, de la épica, de la poesía caballeresca, lírica, de la cultura laica, de los grandes filósofos árabes, Avicena, Averroes. Una explosión también de la filosofía, puesto que la filosofía estaba ligada a la religión en el campo del estudio de Dios. ¿Ves? Por eso serán muy importantes Santo Tomás de Aquino con la escolástica y muchos más. El teólogo San Abelardo fue muy importante porque como teólogo dio una explicación clara, un método dialógico, dialéctico en el estudio de Dios. O sea, fue de los primeros teólogos en el sentido moderno, fue el primer intelectual de la Edad Media, Abelardo, porque tenía un pensamiento libre. Creó incluso en París una escuela filosófica. Luego tenemos, al contrario de él, que era Bernardo, que fue un hombre más espiritual, menos teólogo. Era monje cluniacense, Bernardo, un místico intelectual que también hizo un discurso de Dios, a diferencia de Abelardo, que lo centraba en la razón. Bernardo, este discurso de Dios lo centró en la Biblia, en la oración, en una teología espiritual desde el Dios Trinidad. Luego, pues, en medio de todo este siglo XII encontramos otro movimiento en cuanto a los monjes, que fue el movimiento Certosini, que fueron más anacoretas, o sea, vida solitaria, con San Bruno de Colonia, que fue su fundador. Ellos se fueron más a las montañas de nieve, en el frío, propio frío, en la nieve. Ellos vieron su desierto, y allí este movimiento Certosini hizo casitas donde vivían, digamos, cerquita a las casas, pero cada uno vivía solo, con normas, no escribían absolutamente nada. Eran 12 miembros, poquitos también, con una estructura simple, una iglesia en el centro, rodeada de algunas casitas. También encontramos
los eremitas urbanos, que fueron monjes de ciudad. Fue un poco peculiar porque fueron personas, incluso mujeres también, que vivían, hacían el monasterio en su propia casa y se encerraban. Y la gente de la ciudad los apoyaba con donaciones. Ellos tenían una ventana donde aconsejaban a la gente y les recibían donaciones. Los eremitas urbanos tenían sus reglas, su vestido, no salían. Ejemplo, tenemos a Clara de Montefalco en el siglo XIII. Por otra parte, a partir del siglo XI tenemos a los canónicos, que eran tomaban el antiguo ideal de la regla de San Agustín. Saben ustedes que San Agustín en el siglo IV también y V hizo su regla. Ellos adoptaron esta regla, los canónicos, eran sacerdotes, eran entre monjes y sacerdotes. Se renovaron muchas veces en la historia. Su tarea era la asistencia, la predicación y el apostolado. Por ejemplo, Ricardo Hugo de San Vito fue uno de ellos. Eran intelectuales teólogos, donde también se explotó mucho la cultura. Tenemos la orden premostracense en el siglo XII también, que se dio en Alemania, Francia. Por ejemplo, San Norberto de Santún. Eran una congregación de monjes, sacerdotes y predicadores que se dedicaron a la predicación y a la asistencia a los enfermos. También el orden monástico caballeresco fue muy importante en el siglo XII. Los templarios, que eran entre soldados y monjes, sobre todo participaron en las cruzadas en defensa de la Tierra Santa, porque pues, en ese tiempo los musulmanes, había una guerra entre musulmanes y cristianos, debido a que los musulmanes invadieron Tierra Santa, se apropiaron de ella, y los papas y los reyes se unieron para defender las tierras sagradas, pero sobre todo para que los peregrinos pudieran ir con su vida segura a esos terrenos, y por eso se dieron las famosas 8 cruzadas. El orden monástico caballeresco fueron ellos, San Giorgio, uno de ellos, eran medio monjes, caballeros guerreros, oraban y combatían, también se les llamaban como templarios o teutónicos, y surgieron en ese tiempo. Entonces, esto un resumen para que ustedes sepan lo importante, incluso hasta hoy, hasta nuestros días, ha sido este movimiento monacal, que fue importantísimo en la Edad Media. Resumo desde San Benito en el siglo VI, pasando por Cesario de Arles, Gregorio Magno, Casiano, San Patricio, San Columbano, Bonifacio, que fueron evangelizadores, Benito de Aniani en el 821 cuando murió, el orden de Cluny, los cluniacenses, luego el Cister, los cistercienses, entre ellos Abelardo, Bernardo, los eremitas urbanos en la ciudad, los canónicos en el siglo XI, el orden premostracense y el orden monástico caballeresco. Un resumen para que ustedes tengan más o menos un conocimiento de lo que es la vida del monje. Esto apenas es un resumen de 1000 años que lógicamente ustedes tendrán que profundizar desde toda la historiografía que es abundante en cuanto a los monasterios que ustedes pueden encontrar en Google, en las bibliotecas, y que pueden profundizar en el estudio, en sus estudios, porque cada monje, cada figura es importantísima, pero es porque ustedes entiendan cómo los monasterios fueron los divulgadores, por decirlo así, de la cultura, del arte, de la técnica, de la ciencia, porque fue de los monasterios de donde pasó la cultura antigua hasta nuestros días. Que Dios los bendiga y que les ayude muchísimo a ver cómo hubo tantos santos en estos monasterios, tantos hombres buenos que representaban a Dios en sus vidas y lo compartían con los demás. De hecho, las Biblias que hoy tenemos las debemos a los monjes que a mano la pasaban en todo este tiempo, a mano. ¿Ves? Así que gracias a ellos por su trabajo, por su oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dios te ama, nos